Redentoris Custos. Redentoris Custos. Redentore Cuto. Redentoris Custos. San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Del Evangelio según San Mateo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchísimas gracias a todos aquellos que en estos momentos estáis aquí con nosotros. Estamos aquí en los estudios de Radio María, Santiago Domínguez, Cristina Arredondo y Julio Menéndez, y quien les habla, el Padre Leocadio. Gracias a todos aquellos que estáis al otro lado del estudio y que posiblemente estáis escuchando este programa desde el coche, desde la casa, desde el lugar de trabajo, algunos desde el hospital, pues cada uno en el lugar donde estemos, que podamos aprovechar estos breves minutos para estar también con San José y sobre todo con San José, con Jesús, con María. El objetivo que nos planteamos desde este programa no es dar información, no es dar sencillamente unas reflexiones sobre San José, sino el estar con Él y estando con Él aprender a vivir como Él. Los que nos seguís últimamente sabéis que estamos profundizando sobre un libro titulado La pequeña teología de la lentitud, cuyo autor es José Tolentino Mendoza. Hoy vamos a meditar, vamos a reflexionar con la ayuda de José Tolentino sobre un arte. Hemos hablado del arte de esperar, del arte de perdonar, pues ahora vamos a acercarnos a otro arte que nos propone el autor, contemplando también la vida de San José, el arte de cuidar. San José es el hombre que cuidó los grandes tesoros de Dios, su Hijo Jesucristo y a nuestra Madre, la Virgen María. Pues vamos a escuchar ahora la reflexión que nos hace José Tolentino y luego con la ayuda de Cristina y de Julio continuaremos profundizando en este arte, pidiéndole a San José que nos ayude a vivir en el arte de cuidar los amigos, cuidar la familia, cuidar el corazón, cuidar el trabajo, cuidar la salud, cuidar la vida, cuidar la iglesia, cuidar la fe. En definitiva, cuidar el amor. El arte de cuidar. Me ha parecido muy interesante la historia del fotógrafo japonés Tatsumi Orimoto y la sana provocación que transmite. Primero, con relación al significado de la propia práctica artística. En la actualidad, la crisis económica ha paralizado prácticamente el llamado mercado de arte. Dentro de esta burbuja cultural en la que nos encontramos todavía, el valor del arte y a veces también su significado ha dependido del dinero que alguien esté dispuesto a pagar. Los objetos artísticos se han convertido en una mercancía con un circuito que en nada difiere de otros sectores comerciales. Han surgido diversas tentativas de resistencia
que combaten el arte sacralizado por las agencias de subastas. Cuando el arte limita su vocación a la condición de mercancía, se hace necesaria la irrupción de movimientos antiarte. Ese fue el caso de Fluxus, un movimiento muy activo en los años 60 y 70 del siglo XX, cuyo programa no consistía únicamente en introducir lo cotidiano en el arte, sino en disolverlo. En una operación voluntariamente blasfema, proponía depurar el arte de todo artificio, abordar temas triviales, volverlo más simple y rechazar todo tipo de valoración comercial o institucional. Tatsumi Orimoto colaboró de cerca con algunos de los activistas más inquietos de Fluxus, entre los que destaca el gran rebelde con causa que fue Joseph Beuys. ¿En qué consiste para Orimoto la práctica artística? Es una acción comunicativa inseparable de la vida, una forma de acompañar y cuidar a los demás, especialmente a los más débiles. Surge así una oportunidad para mencionar otro tabú que el fotógrafo elimina. Nuestras sociedades son conglomerados de hijos que no saben qué hacer con sus padres, que consideran la vejez un obstáculo y un atraso, que hacen todo lo posible por ocultar la vulnerabilidad porque carecen de recursos para dialogar con ella. Ciertas enfermedades son vistas como un final anticipado, confirmado precipitadamente por el aislamiento al que son confinados los ancianos. Pues, hoy el autor nos propone un tema importantísimo, un tema fundamental para ser humanos. Máxime si queremos ser santos, como es el objetivo de los que hacemos este programa, y estoy segura de que lo es también para la mayoría de los que nos estáis escuchando. Contamos con el maestro de cuidadores, San José. A él le pedimos que nos ilumine con su ejemplo, pues tuvo el privilegio de cuidar de las dos personas predilectas de Dios. Yo agradezco muchísimo que hoy podamos meditar acerca de lo que es cuidar. El autor nos habla de un fotógrafo que da un paso más en su manera de entender el arte, y este pasa por el cuidado de su madre. Algo que debería de ser natural, como lo ha sido en muchísimas generaciones, ya no lo es. Hoy día, cuidar a un ser humano dependiente, sea niño, enfermo o anciano, ha dejado culturalmente hablando de tener un valor en sí mismo. Esta sociedad de la productividad con beneficios económicos ha robado el valor intrínseco del cuidado, la atención generosa por amor, y que además redunda en numerosos beneficios para la sociedad, pues hace personas que saben apreciar lo importante. Es una sociedad ciega para ver esto, que ha encontrado soluciones terribles que van en aumento, como son el aborto y la eutanasia. El necesitado sobra, pues hoy desde Redentoris Custos rezamos para ser valientes y capaces de transmitir el valor tan grande que hay en cuidar y acompañar al que lo necesita. Como nos dice Orimoto, cuidar es una acción comunicativa inseparable de la vida. Qué bonito, Cristina. Pues yo de este capítulo me quedo con dos ideas fundamentales. La primera, el título. La segunda, cuando Tolentino menciona que la vejez es un obstáculo para la sociedad. Sociedad que con cierta arrogancia dice de sí misma que es moderna. El título, El arte de cuidar, nos habla de lo valioso que es cuidar lo esencial, cuidar con detalle cada instante para convertirlo en único, cuidar cada cosa que hagamos para hacerla grande, cuidar el arte como reflejo de la belleza absoluta que proviene de Dios y cuidar en definitiva todo lo que es importante. San José fue un maestro del cuidar, cuidó lo esencial, cuidó a la Virgen, cuidó a Jesús, cuidó su trabajo, protegió la tradición y la fe, confió siempre en Dios y con ese cuidado nos enseñó cómo debemos nosotros velar por nuestras propias familias, mujeres, nuestro trabajo, nuestra fe. La segunda idea que os decía que me apetecía comentar con vosotros es la frase que dice el cardenal al mencionar que la vejez es un obstáculo. Nuestra sociedad,
que se deja fascinar por lo nuevo, por el último modelo de cualquier cosa, se vuelve casi ciega a las personas mayores. No existen las enfermedades, sobra lo que no nos resulta útil. Damos la espalda a la experiencia como si pudiéramos prescindir sin avergonzarnos de nuestros mayores. ¡Qué error tan enorme! ¿Cuánto se ha aprendido siempre de los abuelos? Y es que la sabiduría que dan las canas no la vamos a encontrar en las universidades. El ejemplo de quien sufre las goteras del cuerpo, esa dignidad que da una figura ya agotada y reducida, la grandeza de quien se ha vuelto pequeño, personas vacías porque nos lo dieron todo, y cuánto son aún capaces de aportar su historia, su verdad, un pasado de una España que ya no volverá, pero que nos permitió estar hoy aquí y sonreír al pasado pese a lo crudo que pudo resultar en ciertos momentos. No dejemos nunca de escuchar sus historias, a veces muy repetidas, pero increíbles, porque el día que menos lo esperemos, ya no nos las volverán a contar. No sabemos por qué siempre se nos ha querido distraer si San José era anciano desde joven o se volvió anciano con los años como todos. Fuera como fuese, lo cierto es que parece que murió de mayor. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. De San José no sabemos casi nada porque se fue de puntillas sin llamar la atención, tal y como vivió. El arte de desaparecer, que podría ser otro capítulo de este libro, lo cierto es que es el patrono de la buena muerte, porque debió tener la mejor de las muertes de la historia, abrazado por la Virgen y Jesús, y sabiendo ganada la eternidad. Un hombre en la noche ora a Dios. José se pregunta: ¿seré digno de ellos dos? Y agradece al cielo tan gran bendición. Prepara un pesebre para el rey. Todo quisiera darle, pero ya está por nacer. Se ofrece enteramente por Jesús de Nazaret. Su vida y su amor son de Cristo y María. Eres padre por amor, aceptaste el don de Dios. Cómo cuidas de María, que es mi madre y la madre de Dios. Hombre humilde de corazón, carpintero confiado en el Señor. Cuéntame cómo es tu amor, tú que esperas solo en Dios. Su gozo se mezcla con temor, pero él es valiente y sin miedo no hay valor. Él confía, pues Dios guía su misión. A ti me confío, cuídame. Tú siempre lo has hecho, solo puedo agradecer. Enséñame a amarles como hiciste en Nazaret. Tú que eres su padre, acércame a él. Eres padre por amor, aceptaste el don de Dios. Cómo cuidas de María, que es mi madre y la madre de
esperado en el Señor. Cuéntame cómo es tu amor, tú que esperas solo en Dios. Estamos aquí con San José, aprendiendo de él este arte al cual nos invita José Tolentino en su libro La pequeña teología de la lentitud. El arte de cuidar. Es un arte que la vida misma nos pone delante si lo hemos ejercitado o no. Tenemos los amigos que hemos cuidado, el matrimonio, los que Dios os concedió la vocación matrimonial. Se tiene el matrimonio que se ha cuidado, el trabajo, se tiene la fe que se ha cuidado, la salud también tenemos responsabilidad delante de ella y también podemos decir, sabiendo que hay aspectos que se nos escapan, claro que sí, pero también delante de la misma salud tenemos la salud posiblemente que hemos cuidado. Nos podemos preguntar, ¿este arte en las distintas facetas de mi vida reconozco que lo ejercito? ¿Reconozco que delante de la vida estoy llamado a vivir con este arte? El arte de saber cuidar. Vamos a escuchar ahora en esta segunda parte del programa la reflexión de José Tolentino sobre este arte. Y con la ayuda de Julio y de Cristina, pues vamos a profundizar pidiéndole a San José el vivir la vida disfrutando, gozando de ese saber cuidar, porque podemos correr el riesgo de que avancen los años y nuestras manos estén vacías, sencillamente porque no supimos cuidar, o hemos cuidado lo accesorio, hemos cuidado lo pasajero, y posiblemente no hemos tenido ojos para ver lo esencial y cuidar lo esencial. La madre de Tatsumi Yorimoto padece depresión y Alzheimer. Apenas oye y es incapaz de cuidar de sí misma. Su rostro es totalmente inexpresivo, si es que eso existe, como si todas sus capacidades sensoriales se hubieran secuestrado. Entonces el fotógrafo decide que su deber y su arte pasan a ser la misma cosa, cuidar a su madre. Así es como surge el proyecto Art Mama, donde reflexiona sobre la maternidad, la enfermedad, los lazos familiares y especialmente sobre las formas de relacionarse con la alteridad cuando el otro está como perdido en las inextricables vías del dolor y de la memoria. La intimidad, concretada en el cuidado de la madre, le sirve a Orimoto para desarrollar un arte profundamente crítico en cuanto a prioridades, a cánones de belleza, a modelos de felicidad del mundo contemporáneo. En sus fotografías muestra el mundo de los ancianos, un mundo humanísimo, en el que los derechos son relativizados y sobre el que ha recaído una condena de invisibilidad. La metáfora visual que dibujan sus rostros desamparados nos interpela sobre las preguntas esenciales. Lo cierto es que necesitamos más un arte que nos haga preguntas que una industria para decorar las paredes. Pues me ha impresionado mucho la frase que dice el autor y que nos acaba de leer Santi, al referirse a una persona que padece la enfermedad del olvido. Es como si sus capacidades sensoriales le hubieran sido secuestradas. Esa enfermedad lenta e imparable es una enfermedad cruel que te separa de tus seres queridos porque no eres capaz de recordar cuánto les quieres.
Sientes que los quieres, pero ya no sabes quiénes son. Sabes que te quieren, pero no sabes ya el por qué. Y el por qué es muy sencillo de explicar, aunque tú no eres capaz de verlo, porque te lo mereces. Porque tan solo te devuelven ese amor que tú algún día les diste. Aunque tú, ajeno al sentimiento, eres incapaz de recordar ningún momento que te haga merecedor de tanto cariño. Como dice Tolentino, con gran maestría, alguien ha secuestrado tus recuerdos, los ha apartado de ti. Es verdad que tú no sabes quiénes son, pero ellos tienen muy claro quién eres tú, aunque ya no eres exactamente tú. Dice también el autor que existe una condena de invisibilidad para las personas mayores, una prisión de exclusión donde parecen no tener cabida, nadie les escucha, nadie les entiende. Esto no pasaba en épocas remotas. Los clásicos, mucho más inteligentes que nosotros, aunque hoy nos creamos el ombligo de la historia, daban una prioridad absoluta a la gente mayor, sabedores que gozan de una experiencia colmada por los años. Así no es extraño imaginar a San José respetando a sus mayores, ni tampoco a Jesús escuchando a su padre cuando se fuera haciendo anciano. San José es un modelo de humildad, y ese es un don que los ancianos deben aprender a cultivar. Por pura lógica, el anciano ve limitadas sus facultades, lo que no es fácil de aceptar sin humildad. También San José se imagina como un guardián de los vulnerables. No en vano llevó en sus brazos a un Dios en pañales. Y qué duda cabe que las personas de edad son vulnerables, frágiles, y sufren a menudo la enfermedad indeseada de la soledad. En nuestras manos está el antídoto si sabemos compartir con ellos nuestro tiempo. Bueno, pues yo ya como despedida a este precioso programa dedicado al arte de cuidar, a este ratito de oración, dedicado especialmente al cuidado de los más pequeños, entendiendo por pequeños a los que son más vulnerables, bien sea por edad o por enfermedad. Quiero que hoy, los que hacemos el programa y los que nos escucháis, tengamos muy presentes a todas las personas que entregan su vida desde donde sea, hospitales, hogares, misiones, a este cuidado, manteniendo vivo el verdadero significado del cuidado, el cuidado desde el amor que solo pueden hacer cuando se es capaz de reconocer la dignidad de todo ser humano, al margen de su edad, su salud o sus circunstancias, y que, como dice el autor, han hecho del cuidado un arte. Le pedimos a San José que les cuide a ellos, que les proteja, como hizo con Jesús y con María. Viene ahora a mi memoria la parábola del buen samaritano, que seguramente todos los que nos escucháis la conocéis. Este hombre que se encontró a alguien tirado en el camino, el sacerdote dio un rodeo y pasó de él, el levita pasó de él, pero el samaritano se acercó, curó las heridas, echando en ellas aceite y vino, lo llevó a la posada y luego le dijo al posadero: cuida de él, y si gastas algo de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Qué bueno el poder escuchar estas palabras de Jesús con respecto a tantas situaciones, y esas situaciones que tienen rostros concretos y nombres concretos. Cuida de él, y si gastas algo de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Muchas veces el cuidar supone gastar un poco más de paciencia, un poco más de amabilidad, un poco más de delicadeza, un poco más de ternura, y que a veces queda en nuestro corazón esa pregunta: ¿y quién se hace cargo de todo esto que a mí me está costando, este cuidado de esta persona, de esta situación? El poder escuchar de parte de Jesús: cuida, y yo te lo pagaré a mi vuelta si gastas algo de más. Vamos a ponernos delante de San José y pedirle esa capacidad de poder amar
al detalle, hasta el extremo y hasta el final. No retirarnos del amor cuando la persona más lo necesita, cuando la persona más está esperando de nuestro amor, de nuestra entrega. Y nunca olvidemos escuchar de parte de Jesús esto: cuida de él, y si gastas algo de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Se lo pedimos a San José, esta gracia, este regalo, acudiendo a las letanías y acudiendo también a la oración donde le pedimos a él que nos ayude a cuidar, a custodiar. Sostén de las familias. Ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados. Ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón, cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios, cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos, cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación, cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior, cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios, cuidar en la Iglesia, nuestra Madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Finaliza en Radio María Redemptoris Custos con el Padre Leocadio Posada. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la